Bienvenidos a Voces del Español, lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. ¡Ay, la situación nos rebasa a unos y otros por igual! ¡Ay, hoy nos quedamos en casa para vencer este mal! ¿Qué tal, amigos de Voces del Español? El día de hoy quiero retomar un tema que iniciamos algunas entrevistas atrás cuando hablamos con la doctora Araceli Campos sobre el tema de la literatura oral. Ustedes recordarán que estuvimos hablando que no solo lo escrito es literatura, sino también lo que se habla, lo que se dice y lo que se canta. Y en aquella ocasión, después de hablar con ella y lo interesante que fue, le pedí que hiciéramos otro programa con ejemplos más concretos de este tipo de literatura, vamos a decir. Y ella me recomendó a un gran amigo suyo, que es el personaje que les voy a presentar el día de hoy. Se trata del doctor Raúl González. Él es doctor en letras mexicanas por la UNAM. Y actualmente es profesor de literatura mexicana y de literatura oral, igual que Araceli Campos, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entonces, pues muy bienvenido, doctor González, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctora Erika. Buenas tardes. Bueno, y pues el tema para el que la doctora Campos recomendó al profesor González es el tema de las balonas, me dijo ella, pero pues yo no tengo la más remota idea de qué son las balonas. Claro, mi ignorancia es infinita, espero que la de nuestro público no, pero en cualquier caso, profesor, quisiera preguntarte si nos pudieras poner en contexto qué son las balonas. Entiendo que es un género musical, ¿verdad? Así es un género poético musical de la tradición oral de México, que ahora ya no nos suena tanto el término, ¿no? Balona. La verdad es que mucha gente se pregunta qué es la balona, así como tú, Erika. Pero en realidad la balona fue un género muy importante, principalmente durante el siglo XIX y por buena parte del siglo XX en México. Y pues como ya lo decía, es un género poético musical que conjunta, ¿no? Una música a ritmo de marcha, digamos, y una forma poética muy importante del barroco, del siglo XVII, que es la glosa en décimas. Y entonces la balona conjunta estos dos componentes. La balona tuvo una gran importancia, como ya lo decía, en el siglo XIX, y paulatinamente podemos pensar que a raíz de la gran popularización que llegó a tener el corrido y que llegaron a tener otras formas poético-musicales más breves, incluso en el siglo XX, un siglo pues como el que vivimos ahora, ¿no? En que todo tendió a hacerse más breve en términos de la música popular, pues la balona fue perdiendo esta popularidad paulatinamente. Profesor, ¿los corridos son décimas también? Hay corridos, bueno, mayormente no. El corrido, digamos, prototípicamente, el corrido está conformado por cuartetas de versos octosílabos, ¿no? La décima, digamos, son estrofas de 10 versos octosílabos, ¿no? Y el corrido, por lo general, tiene varias estrofas
sucesivas que tienen una relación de causa y efecto entre unas y otras y que igual en términos prototípicos pues nos cuentan una historia, ¿no? Este digamos sería el sentido del género del corrido. La valona, ¿no? Poéticamente, por lo general está conformada por una cuarteta y 4 décimas. Y bueno, la valona igualmente nos puede contar una historia, pero sobre todo la valona es un género que sirve para la reflexión, es un género netamente argumentativo desde su origen. Es decir, reflexiona en torno, discurre en torno a un tema determinado, ¿no? El tema está marcado por ese cuarteto de inicio que se llama planta en términos tradicionales y las 4 décimas van glosando los versos de la planta. Es decir, cada una de las 4 décimas tiene como verso final sucesivamente, ¿no? Los 4 versos de la planta. Entonces, es una forma poética compleja, es una forma poética pues muy barroca en realidad en su conformación y que, bueno, nuestra querida maestra Margit Frank, ¿no? Que está cumpliendo 95 años y bueno, pues esto es un motivo de orgullo y de celebración para todos los que nos dedicamos a estudiar la literatura de tradición oral y particularmente el cancionero, pues ella pensaba que cuando empezó a estudiar el cancionero folclórico de México, nos lo ha comentado, que pensaba que era imposible que esta forma poética, o que era muy difícil que esta forma poética tan compleja fuera folclórica en México, ¿no? Porque, pues imagínate lo que eso significa, ¿no? Poner a dialogar un poema breve, una cuarteta de octosílabos, con 4 décimas, que, bueno, la décima de por sí, pues es una forma poética compleja. Y en sus inicios, tanto en España como en la Nueva España, esta forma poética de la glosa, pues fue principalmente cultivada por poetas cultos, ¿no? Por la misma Sor Juana Inés de la Cruz y sus contemporáneos, ¿no? Nada menos en estos certámenes de 1682 y 1683 que describió Carlos de Sigüenza y Góngora, el triunfo parténico, ahí, bueno, da cuenta el gran sabio, ¿no? y poeta novohispano, de que como parte del certamen, ¿no? En varias categorías, lo que se hizo fue dar las cuartetas, todas con tema religioso, con el tema de la Purísima Concepción de María, ¿no? Entonces, se dieron las cuartetas para que los poetas hicieran su glosa, ¿no? Entonces lo que se premió fueron las mejores glosas en ese certamen. Con lo cual lo que te quiero decir es que es una forma poética que era del gusto de estos poetas barrocos, ¿no? Por las grandes posibilidades de argumentación que da la forma poética de la glosa. Y bueno, en un proceso que se llevó, pues, varias décadas, ¿no? Más de 100 años, esta forma poética compleja fue pasando de la escritura culta de los poetas barrocos a los poetas populares, ¿no? Y O bueno, sea, pues... lo que decía la doctora Frank, que era difícil, en efecto ocurrió. Exactamente, ella misma lo pudo constatar gracias a investigaciones que sobre todo en la última parte del siglo XX, desde los fines de los años 60 sobre todo, empezaron a estudiar y a documentar la gran presencia que tenía la glosa, ¿no? Con distintos nombres. En México se ha llamado mayormente valona, pero esta gran presencia que la forma poética en conjunto con formas musicales tradicionales adquirió en realidad a todo lo largo y ancho del mundo hispánico, ¿no? Por supuesto en España se cultivó, ¿no? Quiero decir, no solo en el siglo de oro, también en el siglo XIX, en el siglo XX, y en toda la América española,
desde Nuevo México hasta la Patagonia, en realidad, y también en el mundo lusófono, ¿no? En Portugal y en Brasil también tienen presencia, han tenido presencia las glosendécimas. Entonces, es una forma poética que se popularizó grandemente y pues la doctora Frenk, nuestra querida maestra, pues fue reconociendo esto, ¿no? Con el tiempo. Lo más interesante en el caso de México, bueno, desde mi punto de vista, es que es del gusto de los campesinos, ha sido del gusto del público campesino, con lo cual se comprueba algo que ella misma ha demostrado en relación con el siglo de oro, ¿no? Que es que muchas veces el público iletrado es un público culto, ¿no? No sé si me explico, es decir, que no está peleada, no está peleado en el analfabetismo con la cultura, porque la tradición oral y la transmisión oral también implica muchas veces erudición, ¿no? Y este es el caso en muchas regiones de México. Sin duda, eso es lo que me parece maravilloso realmente de lo que hacen tanto la doctora Araceli Campos como tú, ¿no? Que realmente le dan a esta cultura popular el lugar que se merece, en el sentido de que son obras valiosas, que merecen análisis, que merecen un estudio y sobre todo el aprecio de todo el público, de saber que esto que está en la cultura popular es cultura con C mayúscula, como decimos también, ¿verdad? Entonces, me parece maravilloso. Tengo una curiosidad. Comentaste hace un momento que, que si el corrido es más narrativo, la balona es más reflexiva. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Es como más de corte filosófico o qué quisiste decir con eso? Pues más argumentativa en el sentido de que, digamos, en términos también prototípicos, ¿no? Lo que hace la balona es reflexionar en serio o en broma sobre un tema determinado. Por lo general, un tema de actualidad, digamos, y de interés colectivo. Este sería el sentido tradicional de la balona. Hay que decir que en muchas regiones ha dejado de cultivarse la balona. Sin embargo, en algunas regiones se mantiene muy viva. Y lo que vemos es eso, ¿no? Ese sentido reflexivo. Un punto de vista compartido por una comunidad, del cual un poeta popular, ¿no? O un poeta popularizante, si así lo queremos ver en muchos casos, va a tomar la voz de esa comunidad para reflexionar en torno a un tema que es de su interés. ¿Puedes dar un ejemplo de algún tema o argumento que predomine en las balonas? Claro que sí. Ahora, por ejemplo, ¿no? En estos días, pues está la pandemia, ¿no? Del coronavirus. Entonces, sin duda que podríamos hacer un corrido del coronavirus diciendo que, señores, tengan presente que en China, en diciembre del año 19, ¿no? Empezó la enfermedad y hubo una gran mortandad por el rumbo de Wuhan, etcétera, de Wuhan o donde sea, ¿no? Entonces, se podría contar la historia como en un corrido, pero en las balonas, ¿no? En las glosas, lo que se hace sobre todo es una reflexión en torno a lo que significa una catástrofe, una epidemia, por ejemplo. Fíjate que don Vicente T. Mendoza fue un gran folclorista mexicano y publicó esta colección en los años 50 en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, que es Glosas y Décimas de México. Él se metió tanto a colecciones de impresos del siglo XIX, porque en México y en otras ciudades de México, en el siglo XIX se publicaron muchísimas glosas de tema tanto religioso como humano. Y nos comparte de una colección de principios del siglo XX una glosa sobre una epidemia de cólera. No se dice cuál. Hubo una epidemia muy importante en 1857 de cólera y hay varias
balonas sobre el fin del mundo, que datan de esa época. Se decía que el mundo se iba a acabar. También hay balonas que tienen que ver sobre el fin del mundo del siglo XIX, no solo de epidemias, sino también del paso de cometas, ¿no? En esa misma época hubo un cometa que pasó que fue visible en muchos países, pero en México se hicieron glosas sobre el cometa y sobre el fin del mundo que suponía el paso del cometa. Entonces, aquí la planta dice, cuando Dios se determina a matar a los mortales, ya no bastan los cordiales ni los caldos de gallina, que es una copla que más o menos se sigue cantando en el son del querreque, en un son huasteco que se titula el querreque. Y dice, es el cólera, señores, la suprema pestilencia, con que la humana dolencia sufre muy crueles rigores. Los más agudos dolores en su rigor dictamina, al grande y chico extermina, y así en cristiano consuelo decimos que es más mal del cielo cuando Dios se determina, ¿no? Entonces, ahí está esta reflexión. No nos está diciendo necesariamente el año o el lugar o cómo empezó la epidemia o cuáles son los síntomas ni nada por el estilo, sino que se está diciendo que el gran poder divino, ¿no? En un momento dado manda las epidemias como lo fue el cólera, ¿no? Y así sigue la glosa. En este caso leí la cuarteta, la planta y la primera décima, ¿no? Y que termina con el primer verso, cuando Dios se determina. Había seleccionado yo el otro día, bueno, no sé cómo andamos de tiempo, Erika, dime, por favor. Bueno, te quería comentar que, primero que nada, que este ejemplo que nos has dado realmente deja muy claro que efectivamente no es como en el corrido que se narra algo que pasó o que está pasando, sino es una reflexión más profunda, ¿no? Más, sí, yo diría filosófica de una circunstancia que qué bueno que lo ejemplificas con algo que nos toca tan fuertemente en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, agradecerte, creo que ha sido una excelente introducción en general a lo que es la valona. Y sí te propongo, profesor, que hagamos una brevísima pausa y que en cuanto regresemos ya nos metamos más en materia de cuáles son las características de la valona, pero ya en México y ya en tu tierra, en Tierra Caliente, para que nos digas cómo se ha ido transformando y cómo en la actualidad se da esta expresión de la cultura popular, ¿te parece? Muy bien, claro que sí. No se vayan, quédense con nosotros que viene lo mero bueno. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París, música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado. Y mucho más. Espiar. Nos rebasa a unos y otros por igual. Ay, hoy nos quedamos en casa para vencer este mal. Afanes trajo una amarga sorpresa. Hay un virus que hoy hace presa a gentes de muchos lugares. Han crecido los pesares. Ay, para toda nuestra raza, pues es ruda esta amenaza. Ay, invisible en su porfía, es por eso que hoy
día la situación nos rebasa. Ay, el aire es imprescindible para nuestra vida humana. Ay, la existencia cotidiana sin respirar no es posible. Y por eso es tan terrible. Ay, esta tempestad viral, este oscuro temporal. Ay, de daños incalculables que hoy nos hace vulnerables a unos y otros por igual. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos conversando con el profesor, con el doctor Raúl González. Él es profesor de literatura mexicana, literatura oral en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y nos está dando esta interesantísima charla a propósito de las valonas, este género poético musical que, a diferencia de los corridos, nos explicaba en la primera parte, no son propiamente narrativas, sino reflexivas, reflexionan sobre un momento. Entonces, ya tuvieron ustedes oportunidad de escuchar un poco en el intermedio de este género musical, y bueno, pues, ¿nos puedes explicar, profesor, qué fue lo que escuchamos? Bueno, escuchamos una balona que yo compuse, ¿no? Por allá, por el mes de marzo, cuando empezaba, bueno, entre marzo y abril, cuando empezaba aquí el confinamiento, cuando empezó la emergencia sanitaria, por la epidemia que estamos viviendo, ¿no? De hecho, se titula La Nueva Epidemia, esa balona, y pues ahí la tocamos con mis compañeros del trío La Fronda de Marcias, ¿no? El maestro Gerardo Méndez en el violín, Israel Hernández en el arpa, y yo en la guitarra de golpe. Y bueno, ahí está ilustrado en esta grabación que acabamos de escuchar, cómo es la balona, en particular la balona de la Tierra Caliente, de la región de Apatzingán, aquí en el estado de Michoacán. Y bueno, escuchamos una introducción instrumental que es conocida como sinfonía o rastrojo, también popularmente se le llama así. Y después oímos como los versos, más que cantarlos, ¿no? El balonero los va recitando, por así decirlo, va salmodiando, ¿no? Y entonces ahí, bueno, en esta balona que yo compuse, pues se habla y se reflexiona de algún modo sobre la importancia de quedarse en casa, de tratar de pues mantener la infección en la medida de lo posible a raya, etcétera, para pues que no avance, ¿no? la epidemia. Fue una medida, ¿no? Una propuesta que hicimos en ese momento, pues para manifestarnos en torno a lo que ha sido esta epidemia, pero ya como veíamos en la primera parte de la entrevista, pues la verdad es que los compositores de balonas en nuestro país han reflexionado mucho en torno a esto, ¿no? De hecho, en la Tierra Caliente hay balonas que hablan sobre el dengue, hay balonas que hablan sobre, bueno, otros tipos de males, digamos, la inflación, ¿no? La situación económica en distintas crisis, bueno, en un país que ha vivido casi perpetuamente en crisis económicas. Y hay una balona que habla, por ejemplo, de el dengue, que en los años 80 hubo una epidemia de dengue ahí en la región, en la Tierra Caliente, y entonces compuso, no recuerdo ahora si fue don Rafael sí, Rafael Álvarez Sánchez, compuso esta balona, ¿no? Con la cuestión de que las balonas que se han compuesto en fechas más recientes allá en la región de la Tierra Caliente no siguen necesariamente la forma glosada. Sí tienen una cuarteta y 4 décimas, pero no necesariamente las décimas glosan a la cuarteta, ¿no?
Entonces dice, andando enfermo de dengue, con dolores por montón, muy cerca de Apatzingán sudaba un calenturón. Ahí habla él sí, de los síntomas, ¿no? Empecé sudando frío y me fui a ver al doctor. Estaba con dengue el señor, así se hallaba el doctor. Sudaba un calenturón. Con dolores de cintura acudí hasta la farmacia. El empleado que despacha sudaba un calenturón. Fue mi segunda desgracia. Y entonces cuenta, aquí sí, un poco la historia de cómo O sea, ¿todos estaban infectados o qué? sí, mucha gente se infectó y el dengue es tremendo. Bueno, a mí por fortuna no me ha dado, pero sé que son justamente fiebres, una fiebre muy alta y un dolor en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, pues da cuenta de eso y sí parece que se extendió mucho esa epidemia. Más recientemente, pues ha habido, por ejemplo, la chikungunya también en la Tierra Caliente, aunque no conozco todavía una valona de la chikungunya, pero no dudo que se vaya a componer, porque hay jóvenes allá en la región, digamos que podemos distinguir 3 momentos en la Tierra Caliente, ¿no? Probablemente en la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, se compusieron las primeras balonas allá en la región. Hay balonas muy conocidas como La Mona, como Otro Ratito Nomás, ¿no? Que se conocen, que los amigos del grupo Sones de México, de allá de Chicago, también han tocado algunas de estas balonas, ¿no? Bueno, los compositores las hicieron en apego a la forma de la glosa en décimas de la que hablamos en la primera parte de la entrevista. Después, en la década de los años 70 del siglo pasado, en unos concursos muy importantes de música que hay en Apatzingán, ¿no? De música y tradicional, se empezó a pedir que los participantes cantaran no balonas tradicionales, sino que empezaran a cantar balonas nuevas, ¿no? Y entonces se empezaron a componer nuevas balonas como esta del dengue, como una muy famosa que es El padre de las 3 hijas, ¿no? Y muchísimas balonas que se han compuesto de entonces para acá y hasta la fecha. Y hay un tercer momento muy importante que es en los primeros años, desde los primeros años del siglo XX, me atrevo a pensar que más o menos del 2005, 2008 para acá, que son las balonas que ya muchos jóvenes han empezado a componer en la región, en buena medida por algunos cursos de música y poesía tradicional que se han impartido allí en Apatzingán, y particularmente en los años recientes por el impulso de un poeta y promotor cultural que se llama Uriel Ramírez, que ha impulsado muchísimo la creación de balonas y de un nuevo género que él ha desarrollado, que él ha llamado balón mínimas. Esto es con una cuarteta, ¿no? Más una décima, nada más, es una cuarteta y una décima, y otra cuarteta de despedida, porque las balonas, como pudieron escuchar en la balona de la nueva epidemia, llevan una estrofa de despedida, por lo general una cuarteta, puede ser una quintilla, o a veces una décima, también, como despedida. Pues la verdad es que me parece maravilloso porque realmente la creatividad del mexicano es increíble y nada más falta con que les den tantita cuerda como en este concurso que dices de, bueno, ahora vamos a hacer unas nuevas, no nada más las tradicionales, para que la gente explote y empiece a aflorar la creatividad justamente, ¿no? Y siento que esta característica del mexicano es tan linda de que le gusta lo tradicional, o sea, conservar las raíces, es conservador, pero al mismo tiempo es innovador, ¿no? Le gusta estar al día y tener este tipo de iniciativas con las que estás diciendo. Me da un tremendo gusto que haya gente que mantiene vivo esto entre los jóvenes, que se enseña en las universidades, profesores como tú, ¿no? Que hacen que la gente no solamente aprenda del pasado, sino que se identifique, se apropie y se exprese, ¿no? Que finalmente es lo que nos hace fuertes como cultura mexicana, ¿verdad? Y además, particularmente en Tierra Caliente, siento que ahí hay un sentimiento
yo he sentido que de mucho orgullo hacia las raíces culturales, quizá más que en otras partes del país. No sé si tú sientes lo mismo. Pues yo creo que sí, hay un sentido muy, muy fuerte de identidad, ¿no? Ligado en buena medida a la música, a la comida y a otros rasgos de la cultura popular, ¿no? En la Tierra Caliente. Este, y bueno, a través de la música, de los sones, del arpa grande famosa, pues se ve mucho esta cuestión, los caballos bailadores que son parte de la cultura popular allá. Y algo que has mencionado me parece también muy relevante, ¿no? Algo que hay que destacar. Ciertamente la tradición oral tiene un sustrato formal y una raíz profunda, que es la que permite que, por ejemplo, se sigan componiendo glosas y balonas. Pero a partir de este sustrato, de esta raíz, la verdad es que la tradición oral puede ser muy, muy, muy dinámica, ¿no? Y se puede transformar mucho. Y esto es algo que hay que considerar. Ya hemos mencionado el caso de la balona de la Tierra Caliente. Quisiera mencionar también el caso de otra región donde se sigue cultivando la balona, que es la Sierra Gorda de Guanajuato y la zona media de San Luis Potosí, donde, bueno, tenemos un gran poeta muy, muy importante en los años recientes, que es don Guillermo Velázquez, pero ha habido una pléyade de poetas desde fines del siglo XIX y a todo lo largo del siglo XX, que han reflexionado de una manera increíble sobre los temas más diversos de actualidad en su tiempo. Hay poesías, hay décimas, incluso y glosas, incluso sobre los ovnis, por ejemplo, también sobre las epidemias, sobre distintos asuntos, ¿no? De ¿Dirías que interés. es una forma de filosofía popular? Así es, y bueno, la gente, los jóvenes, los niños muchas veces escuchan a los poetas cantar estas poesías, estas balonas, y dicen, yo quiero también cantar, y entonces a partir de ese bagaje que ellos ven, de esa poesía que ellos ven y escuchan, dicen, no, yo quiero hacer mi propia poesía. Y esto es algo, pues, maravilloso, ¿no? ¿Cómo fue, Raúl, que tú te entusiasmaste o te interesaste tanto por este tema? ¿Cómo fue que te llegó a apasionar? Me imagino que cuando eras estudiante de literatura, a lo mejor estabas en otras cosas y de pronto llegaste a esto. ¿Cómo fue? Sí, bueno, en realidad la música tuvo mucho que ver porque yo en la época, cuando estaba estudiando letras, también estudiaba música y tuve la fortuna de conocer a un gran maestro que fue Javier Hinojosa, un guitarrista que estudió y desarrolló mucho la música renacentista y barroca en instrumentos históricos. Y bueno, su hermana era mi maestra de canto, ¿no? La maestra María de la Luz Hinojosa. Y entonces, pues el maestro supo que yo estudiaba literatura y pues me picó un poco la cresta por ahí, ¿no? Porque sí, a mí me interesaba, pues, la literatura, digamos, escrita, la literatura culta, lo que mayormente se enseñaba en la Facultad de Filosofía y Letras, y sospecho que en buena medida se sigue enseñando. Y él me hizo ver, me decía, bueno, es que a ti te gusta el barroco, pero lo que no sabes, o sea, la poesía barroca, y lo que no sabes es que la poesía barroca, las formas poéticas barrocas, están vivas en la música tradicional mexicana. Y entonces me volteó así la tortilla por completo el maestro Javier, yo que quería cantar ópera y no sé qué, pues de pronto empecé a escuchar con mucha atención los guapangos, la música de Tierra Caliente, los sones jarochos, y, y me clavé mucho. Bueno, pienso en esos poetas que te decía, de la Sierra Gorda, o los compositores de la Tierra Caliente, o los trovadores del estado de Morelos, ¿no? Pienso en cómo en un momento dado sienten así el llamado, por así decir, de la poesía, de la música. Yo lo tuve desde niño, pero digamos que ya en esa época de la facultad ya como que dije, no, a mí me interesa esta poesía y esta música, y pues ya llevo algunos años, ¿no? Tocando música tradicional
y escribiendo poesía en formas tradicionales y tratando de improvisar también poesía en formas tradicionales. Y te puedo decir que es un mundo, ¿no? En el que uno se clava. Y conozco la historia de compositores como don Rafael, de quien leí un fragmento, ¿no? Rafael Álvarez Sánchez, otros compositores que he conocido en la Tierra Caliente, improvisadores como don Martín Villano, poetas como Guillermo Velázquez y don Francisco Berrones, a quien no conocí, pero bueno, por fortuna tenemos mucha de su poesía en libro, y la poesía de don Miguel Salomón, que tuve la fortuna de trabajar en la edición de su repertorio. Él fue un juglar o publicista o corridero, como se les llama, allá en la región de Amecameca y los volcanes y el estado de Morelos. Y bueno, para mí es fascinante descubrir cómo gente de tan distintos lugares y de tan distintos ámbitos puede estar picada por la misma araña que a mí me picó, por así decir, en esa época de la que estamos hablando. Pues a mí me pica recientemente, soy una alumna tardía tuya, de Araceli, de todos ustedes que de Sones de México, que trabajan esta música. Yo estudié música en el conservatorio y un poquito con la historia que me cuentas, pienso, pues me pasó igual, o sea, a mí me enseñaron la música culta, que se considera culta, y yo me interesé además justamente en la música histórica, en la época barroca. Yo lo que toco ahora es el clavecín, ¿no? Y también para mí ha sido un gran descubrimiento y un gran gozo ver esta riqueza cultural que tenemos, musical y literario, musical, poético, musical en México, que verdaderamente me parece exquisita y además cargada de, como dices, de reflexión, de sentido de comunidad, de expresividad. Entonces, estoy realmente muy contenta de estar descubriendo este mundo. Espero que nuestro público también lo esté disfrutando mucho. Y me gustaría pedirte, Raúl, ya para despedirnos, que le recomiendes a nuestro público que se haya interesado por esto, qué más pueden escuchar para conocer más de este género, o qué pueden leer si es que has publicado. Creo que tienes publicaciones interesantes al respecto que podrías compartirnos en este momento. Bueno, pues este libro que les mostré, ¿no? De don Vicente T. Mendoza, pues es un clásico, ¿no? Para quien quiera conocer las glosas y las décimas, pues debe asomarse, ¿no? Sin duda a este libro. En nuestro país, pues se cultiva la glosa con distintos nombres, pues por muchas regiones, ¿no? No solo en la Tierra Caliente y en la Sierra Gorda. Y pues yo los invito a teclear Google, ¿no? En Google poner mi nombre y, bueno, he publicado varios trabajos en la Revista de Literaturas Populares de la UNAM, pero he publicado trabajos en otros medios y hay muchos trabajos disponibles en línea. Yo además hice un primer tomo de un cancionero de la Tierra Caliente de Michoacán, pero ese primer tomo incluye jarabes y sones. Y estoy preparando, espero publicar en breve, un segundo tomo justamente de balonas, ¿no? Y bueno, pues ya te avisaré, Erika, para que me ayudes a difundirlo en su momento, pero yo publiqué una colección de balonas que se titula El Balonal de la Tierra Caliente, y esta colección está en la editorial Gitanjáfora de Morelia, ¿no? Si se quieren asomar, tienen una página de internet, bueno, no estoy seguro si es de internet o de Facebook, ¿no? Gitanjáfora, de aquí de Morelia, donde seguramente pueden pedir el libro. Y bueno, el libro, el otro que les comenté, se titula Corridos, trovas y bolas de la región Amecameca-Cuautla, el repertorio de don Miguelito Salomón, que tiene estudios del gran antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, de Teresa Rojas Rabiela
y de Ricardo Pérez Monfort, y ahí, bueno, yo colaboré en la edición de los textos poéticos. Ese está en el Fondo de Cultura Económica, que yo me imagino que hasta en Chicago debe haber librería y a lo mejor lo consiguen ahí o lo pueden encargar o por internet. Pues muchísimas gracias. La verdad es que seguro cuando salga tu nueva publicación la presentamos con mucho gusto. Espero que nuestro público se interese. Y no puedo ahorita que mencionaste Chicago evitar que no nos vayamos sin hacerte esta pregunta. ¿Se hacen balonas en Estados Unidos? Mira, si se hacen balonas en particular, de eso no estoy tan seguro, pero de que hay música de Tierra Caliente, hay muchísima. Bueno, yo creo que sí se hacen balonas. Yo tengo un gran amigo en la región de San Francisco, de la Bahía, ¿no? Allá hay muchos michoacanos. Él se llama Eber Rodríguez. Por acá también en Chicago está la Casa Michoacán y... Ajá. Claro, claro, claro. Bueno, ya te Pues comentaba. si alguien de los que nos está escuchando saben que se hacen balonas aquí en Chicago, por favor háganoslo saber para contactarlos con el profesor Raúl González. Sí, por favor, y bueno, aprovecho para mandar saludos a todos los michoacanos radicados en Chicago, que sé que son muchísimos, particularmente, ojalá que escuche esto mi amigo Noé Martínez, ¿no? Y también, bueno, mi propia familia, yo tengo familia, está por allá mi tía Hermelinda en Chicago, ¿no? Nada menos. Vamos a asegurarnos de que les llegue este programa para que lo disfruten y para que se conecten con nosotros. Gracias, gracias. Y a todos los mexicanos y michoacanos que están tanto en Illinois como en el estado de Washington, como en California, donde también tengo mucha familia, y por todo Estados Unidos. La verdad es que a todos los poblanos que están en Brooklyn, que es la gente que está trabajando, como en el campo de California y de Texas y en tantos lugares, la verdad es que los mexicanos somos parte de la historia de Estados Unidos y tenemos que sentirnos muy orgullosos de eso y reivindicar ese papel que hemos tenido. Hay que hacer muchas balonas sobre eso, Erika, así que hay mucho trabajo por delante, las vamos a hacer aunque sea con clavecín y jarana. Me parece excelente idea. Sí, yo pensaba ingenuamente que México se terminaba en el Río Bravo, pero ahora creo que termina por lo menos hasta el lago Michigan, porque aquí es Mexiquito, no me canso de decirlo. En Chicago me siento como en mi casa porque puedo vivir en español, hacer toda mi vida en español y ser muy feliz en español. Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl, y pues espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones que tengamos entre la UNAM Chicago y el profesor, el doctor Raúl González. Muchas gracias. Gracias, Raúl, y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación, Erika, y bueno, estamos en comunicación. Así es, pues, y yo los espero en la próxima edición de Voces del Español. Gracias por habernos acompañado y cuídense mucho.